meditando en lo que hemos venido estudiando en la serie en el Evangelio de Lucas, y pensando un poco también en este tiempo, y de manera providencial también tuve la oportunidad de que se me introdujera acerca de una obra. Es que en esta mañana me gustaría que pudiéramos prestar atención a un par de capítulos del Evangelio de Lucas, donde se encuentran 4 himnos, 4 poemas normalmente conocidos y estudiados, pero de manera muy particular, con esa fuerza y con esa importancia de la venida de nuestro Salvador, del mensaje de salvación. Me refiero al Magnificat, que encontramos las palabras o el canto de María ahí en Lucas capítulo 1. Me refiero también al Benedictus, que es Zacarías, quien lleno del Espíritu nos dice la Escritura que profetiza. Me refiero al Gloria in Excelsis, que es el canto de los ángeles que encontramos ahí, o bueno, el mensaje de los ángeles que encontramos también ahí en Lucas capítulo 2. Y finalmente el Nunc Dimittis, que es también el mensaje, el poema, el canto de Simeón, ahí en Lucas capítulo 2. Y estos son los nombres que se les conoce en latín, porque así es como comienza cada uno de estos cantos. Y como saben, pues los cantos forman parte importante de lo que hay en mi corazón, de lo que el Señor ha puesto a lo largo de mi vida en el camino, y de igual manera una responsabilidad por estudiarlos, por prestar atención al mensaje. Y tú y yo sabemos, el libro más grande de nuestras Biblias, el libro de los Salmos, hay mucha instrucción en los Salmos, hay mucha instrucción en la poesía, en los poemas que vemos en la Escritura, en los cantos que vemos en la Escritura. Así que qué mejor manera de poder acercarnos a las verdades de la Escritura cuando nuestro mismo Dios ha diseñado que este sea un medio mediante el cual nosotros podamos ser edificados. Así que bueno, vamos a comenzar ahí en Lucas capítulo 1, vamos a comenzar con el versículo 46 al 55, y vamos a estar meditando y vamos a estar estudiando cada uno de estos cantos, cada uno de estos mensajes. Es la palabra de nuestro Dios. El contexto es claro, Lucas capítulo 1, versículos 39 al 45. María se levanta, entra a casa de Zacarías y saluda a Elizabeth. Y Elizabeth escucha el saludo de María. Es muy interesante, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y ella exclama a gran voz y dice: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué me ha acontecido esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Versículo 44, porque he aquí apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos y la criatura saltó de gozo en mi vientre. Bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que le fue dicho de parte del Señor. Versículo 45. Así que el contexto es muy claro. Tenemos la visita de María a la casa de Zacarías, donde encuentra a Elizabeth, y ahí tiene Elizabeth la oportunidad de poder encontrarse con María y por supuesto saber ya que el Mesías vendría, que el Mesías, que Dios hecho hombre, se encontraba ya en el vientre de María. Y de manera muy interesante, el versículo 47, vemos que ella dice: bienaventurada la que creyó, Elizabeth, bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que le fue dicho de parte del Señor. Bendita, dichosa. Y es interesante porque creíste, porque creyó que la promesa de nuestro Dios tendría cumplimiento. Entonces María exclama, y ahora sí viene lo que conocemos como el Magnificat. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Exalta alma mía es otra traducción, y otra vez su enfoque es al Señor, la referencia a Yahweh, a Dios. Similar a lo que encontramos en el Salmo 34, versículo 3, donde el salmista dice: engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre.
El Magnificat, el canto de María, comienza enfocando la atención y buscando glorificar a Dios. Pero esa gloria a Dios, ese ánimo de engrandecer su nombre, de exaltar su nombre, inevitablemente produce algo en su corazón, y es: mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. El gozo que trae las buenas nuevas, la venida de nuestro Señor, produce algo tan especial en el corazón del hombre, y María aquí lo expresa de una manera muy abierta, muy clara. Mi espíritu, refiriéndose nuevamente a la parte interna, se regocija en Dios mi Salvador. La exaltación a Dios es aquella que es realizada con un espíritu o con un corazón gozoso, con una alegría genuina, con una devoción clara, hermanos. En estos 4 cantos que estaremos estudiando en esta mañana, en el primero y tan solo en el inicio podemos darnos cuenta que María tiene ese anhelo y ese deseo y esa devoción de que el nombre de nuestro Dios sea engrandecido, de manera que su interior pueda encontrar ese gozo en Él. La salvación es del Señor y es un mensaje continuo que vemos a lo largo del Antiguo Testamento. Y María lo conoce, como en algún momento, recordarán ustedes cuando tuvimos la oportunidad de exponer esta sección ya hace varios domingos, mencionábamos cómo la teología, cómo el conocimiento de esta joven era tan profundo en las verdades del Antiguo Testamento que ella era capaz de poder expresar esto, no simplemente como algo inventado o algo que se le ocurrió, sino como algo que estaba fuertemente ligado a las promesas del Señor para su pueblo, para con los suyos. Con todo, dice Habacuc capítulo 3, versículo 18, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Recuerdan esos momentos donde la desolación, donde el dolor, donde la sangre derramada, donde tanta y tanta violencia se había desatado en gran medida por la desobediencia del pueblo, las tribus del norte, las del sur, teniendo momentos sumamente oscuros, tenebrosos, difíciles? Existía este remanente y profetas enviados de parte de Dios que anunciaban al pueblo: es momento de inclinar nuestro corazón, sí, pero de encontrar descanso y gozo en nuestro Dios, porque Él es nuestra salvación. Tú eres el Dios de mi salvación. Un mensaje continuo de los salmistas, por ejemplo, en Salmo 25, versículo 5. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. María reconoce y dice: mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Vean ahí el versículo 48. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Porque aquí desde ahora me dirán bienaventuradas todas las naciones. Ha mirado la humilde condición de esta su sierva. Desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada. Lo que podemos observar aquí, hermanos, es: ella no está poniéndose en primer lugar. Ella está humillándose, ella está mostrando ese deseo de que el Señor sea glorificado aún a través de sus situaciones, de sus pruebas, de su vida. Y dice: ahora yo tendré o seré bienaventurada. Todas las generaciones me llamarán así, me conocerán de esta manera. Y esto es muy interesante porque todas las generaciones es algo que veremos repetido en estos cantos, y por supuesto no tiene que ver con la eternidad de María o con la manera en que ella podía ser o vivir por muchos años, sino más bien por el fruto de su vientre, que sabemos nosotros es llamado bendito, el Dios eterno. La humilde condición, la bajeza de su sierva, esta humilde condición que vemos aquí mencionada por María, es lo que viene a ser muy importante a lo largo de los evangelios y en especial en el evangelio de Lucas. ¿Por qué? Porque tú y yo sabemos que nuestro Salvador, que nuestro Señor es aquel que ha venido a morar con el quebrantado, con el pobre de espíritu. En un momento más estaremos retomando esas verdades de Isaías que están repetidas tanto en el capítulo 57 como casi al final.
porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, versículo 49. Santo es su nombre. Vean ahí, Él es el poderoso, Él es el que ha hecho grandes cosas, Él es el Rey de gloria, Salmo 24:8. Jehová el fuerte y valiente, el poderoso en batalla, Él es. Sofonías 3:17, Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Sabemos tan solo por el mensaje del ángel para con María, ¿no? Cuando ella le hace ver y le dice al ángel, ¿cómo sucederá esto? Yo soy virgen. El ángel le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá y lo que es santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Versículo 37, porque ninguna cosa será imposible para Dios, o ninguna cosa es imposible para Dios. Él es el Dios de grandes proezas, el Todopoderoso, santo es su nombre. Santo es su nombre. Y esto de igual manera viene a sentar ese precedente y viene a imprimir una idea y una imagen en nuestras vidas, en nuestro corazón, donde no podemos negar aquí el contraste que María está expresando. Mientras yo muestro esta condición de humildad y mientras yo soy sometida a poder ver y descansar en la voluntad del Todopoderoso, tú eres santo. Tú eres santo. Y qué precioso y qué lindo mensaje podemos encontrar aquí, porque es precisamente esta verdad la que viene a traer esperanza para nosotros hoy. Y la que, por supuesto, encontramos de una manera muy clara y de una manera previamente establecida ya. Así dice el alto y sublime, Isaías 57, versículo 15. Así dice el alto y sublime, que vive para siempre, eterno, todas las generaciones, y cuyo nombre es santo. Este es el mensaje que se había ya dicho en Isaías capítulo 57, versículo 15. Porque así dice el alto y sublime, el eterno, cuyo nombre es santo. Habito en lo alto, en lo santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el corazón de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos, de los quebrantados. Cuando llegamos a Isaías 56, de igual manera dice el Señor, versículo 1, el cielo es mi trono, la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podríais edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Todo esto lo hizo mi mano, el Todopoderoso. Y así todas estas cosas llegaron a ser. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Lo demandado por el Señor, lo demandado por Dios, por el Santo de Israel, es humildad. Porque Él es el poderoso, Él es quien se encarga de poder satisfacer la necesidad del humilde. El santo, el Dios trascendente, el Dios que está por encima de nuestro entendimiento, le ha placido morar en medio de su pueblo y hoy por su espíritu en nuestros corazones. Y saben que esto es algo realmente que parece ser opuesto. Es una verdad que encontramos en la Escritura, pero que nuestro entendimiento humano no tiene mucho sentido. ¿Cómo puede ser que un Dios santo, 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 que trasciende y está por encima de todo, de igual manera esté cercano, morando con los suyos? La trascendencia y la inmanencia de Dios son dos verdades que encontramos en la Escritura, que tal vez en la mente humana, natural, carnal, es difícil de reconciliar, pero nosotros no lo podemos negar porque está en la Escritura. Y esto, por supuesto, que es un regalo tan preciado, que genuinamente, hermanos, cuando meditamos en esto no hay palabras para poder agradecer. ¿Quiénes somos nosotros? Lo que María está expresando aquí con un corazón lleno de gozo y gratitud no es una casualidad, no son palabras simplemente al aire. Ella está reconociendo que el Todopoderoso, que el Santo, 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 se ha fijado en una humilde sierva.
Versículo 50, continuando en Lucas 1. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. ¿Recuerdan cómo ella decía y hablaba de cómo la llamarían bienaventurada en todas las generaciones? Pues no se trata por ella, no se trata de algo que ella había hecho, sino por aquel que muestra su misericordia por todas las generaciones, de generación en generación, de manera eterna, de una manera continua, pues que la misericordia desde Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. Salmo 103. Versículo 17. Hermanos, el salmista exclama lo siguiente: la misericordia de Dios es para siempre sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. ¿Recuerdan el mensaje que leíamos ahora en Isaías 66? Al pobre y contrito de espíritu y que tiembla a mi palabra. La misericordia de Dios es mostrada a aquellos que le temen, aquellos que temen su carácter, aquellos que temen su palabra, aquellos que se someten a su verdad. Qué importante es que en nuestro corazón siempre exista esa humillación, ese espíritu contrito, dependiente. Él es quien hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Él es el Todopoderoso, con su brazo poderoso, con mano fuerte, Deuteronomio 26:8. Él quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, lo vemos ahí en el versículo 52. Los poderosos, los comparados con los soberbios, con los ricos, todos estos son acreedores de juicio, un juicio inminente. Cualquiera que se enaltece será humillado, son las palabras de Jesús más adelante en Lucas 14. Cualquiera que se enaltece será humillado, pues es Dios quien es el único merecedor de toda gloria y exaltación. Y Él quita de los tronos a los poderosos, y Él trae salvación, y Él trae esperanza a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, a los ricos envió vacíos. Todas estas acciones futuras de esperanza, de aliento, escritas en pasado, pero conocidas como eventos que sucederán. Socorrió a Israel, acordándose de la misericordia. Ven ahí versículo 54. Mientras exalta a los humildes, sacia a los hambrientos y despide a los ricos, quita a los poderosos. Él muestra su misericordia a su pueblo Israel. Él está con los suyos, tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. Así culmina el Magnificat de María. Así culmina este primer canto que encontramos en los primeros 2 capítulos de Lucas que estamos examinando en esta mañana. El Magnificat de María exalta, engrandece al Señor porque Él es el único digno de ser exaltado, y por otra parte, de igual manera, exalta su poder porque sabe que ese poder santo, de acuerdo a su carácter, no permite y no comparte su gloria con nadie más, y por lo tanto derriba, quita a los poderosos, a los ricos, a los soberbios, y exalta, sacia de bienes a los suyos. De esta manera mostrando su misericordia, y de esta manera mostrando su amor, y de esta manera dando un golpe sobre la mesa, si lo queremos ver así, estableciendo su autoridad después de 400 años de silencio y presentando nuevamente evidencias claras de su fidelidad, de su poder, de su misericordia. Pasemos ahora al Benedictus, al siguiente himno, al siguiente canto que encontramos en los primeros 2 capítulos de Lucas. Ya dimos una revisión, por supuesto, una meditación en el primero, que conocemos como el Magnificat de María, que encontramos ahí a partir del versículo 46 hasta el 55 de Lucas 1. Ahora nos pasamos a los versículos 68 y 79. Zacarías, lleno del Espíritu, profetiza. Ahora, esto recordarán ustedes que la semana anterior, cuando estuvimos estudiando Job, capítulo 3, les mencionaba yo cómo en sus Biblias, cuando hay esa diferencia, los traductores de nuestras Biblias hacen esa diferencia en cuanto al espaciado, en cuanto al texto, para que deje de parecer una narrativa
histórica, una prosa, ya no aparece en algunas de nuestras vidas, creo que en la gran mayoría, ya no aparece escrito de la misma manera, sino que se acomoda, se justifica diferente para que podamos apreciar nosotros que se trata de un género literario distinto. En ambos casos, tanto en Lucas 1, en el Magnificat, como ahora en el Benedictus, que por supuesto, recuerden ustedes, son las palabras en latín que se le conoce, porque es así como comienza cada uno de estos cantos, tenemos precisamente esa diferencia en el acomodo del texto, de manera que podemos apreciarlo y reconocer que tratamos con, en este caso, poesía, en este caso un canto, un himno. Un himno que está lleno de elementos proféticos, un himno que de igual manera nos ayuda a poder apreciar, de poder recordar que solamente hay un nombre que es sobre todo nombre. Vean conmigo el versículo 68. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo y nos ha levantado un cuerno de salvación. Lucas 1:68. Este nombre usado en el Antiguo Testamento para dejar claro que el Señor, que Yahweh es el Dios de Israel. Bendito el Señor, Dios de Israel. Jesús le recuerda a la mujer samaritana que la salvación viene de los judíos. Es el Dios de Israel. Y Él ha visitado y ha redimido a su pueblo, mostrando esto que precisamente sucederá. O mostrando y meditando en esto que está teniendo lugar en este momento de la historia, por así decirlo, en esos años que le tocó a Él estar. ¿Por qué? Porque el cielo está descendiendo a la tierra, porque la perfecta voluntad de nuestro Dios está teniendo lugar en ese preciso momento de la historia, e Israel tiene ahora de manera evidente la visita del Señor, del Dios Todopoderoso, del Hijo de Dios, del Mesías, quien se levanta como poderoso Salvador. Vean ahí conmigo el versículo 69. Poderoso Salvador. Un cuerno de salvación menciona la Biblia de las Américas. ¿Por qué? Porque es esta idea precisamente de una figura de un poder excepcional, una figura de gran poder, un personaje que tiene gran autoridad, gran poder. Y no solo eso, sino que viene de la casa de David, su siervo. Inevitablemente esto viene a traer a la memoria las promesas de Dios, lo cual nos apunta nuevamente a la misericordia de Dios. Recuerdan ustedes que María había mencionado la promesa y la misericordia y lo prometido a Abraham, versículo 55 del capítulo 1. Mientras María menciona a Abraham, ahora Zacarías, lleno del Espíritu, hace la mención del Hijo de David. Otra promesa gloriosa que encontramos en el Antiguo Testamento, 2 Samuel capítulo 7, que de la casa de David se levantaría precisamente el Mesías, un hijo de David. Y vean ahí versículo 70, cómo Zacarías no está de alguna manera creando esta nueva imagen o presentando algo distinto, sino haciéndole recordar a su audiencia lo que ya había prometido el Señor. Él dice, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen. Esto ya lo había anunciado tiempo atrás. Santos profetas lo habían anunciado. Y vean ahí como santos profetas en plural, boca en singular. ¿Qué quiere decir esto? El mensaje de Dios es uno. Fueron varios profetas en diferentes momentos, pero el mensaje es uno. El mensaje es el mismo. Y este es cómo la tierra será llena del conocimiento de Dios, la justicia prevalecerá y el conocimiento de Dios estará presente. Que este hijo nos es nacido, que este hijo nos es dado, que este niño nos es nacido, que el principado sobre sus hombros y su nombre se llamará admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Los profetas lo habían anunciado y ahora se convierte en una realidad de acuerdo a lo que está viviendo. Lleno del Espíritu, Zacarías les dice: salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Otra vez, por un lado la misericordia de Dios,
Otra vez, por ese lado mismo, al hablar de la misericordia de Dios, hablamos de la necesidad que el pueblo tiene de misericordia, y de igual manera nos acordamos de la santidad de nuestro Dios. Un pacto santo. ¿Y esto qué quiere decir? Esto solo puede venir de un Dios santo, de un Dios todopoderoso, de un Dios que está por encima de nuestro entendimiento, alto y sublime, como lo veíamos en Isaías 57, Isaías 66. Esto debe de realmente sacudirnos, hacernos temblar, pues este Dios alto y sublime es aquel que está interviniendo en la historia, mostrando misericordia y de igual manera prometiendo juicio para aquellos que no se sometan y tiemblen a su palabra. Es por eso que cuando llegamos al pesebre y a este mensaje de la Navidad, de la Natividad, del nacimiento de nuestro Salvador, todo parece ser muy dulce, muy tierno. Todo parece estar lleno de momentos sentimentales a lo mejor, porque nos imaginamos, por supuesto, y a quien no nos conmueve el poder tener la imagen de un bebé, pero realmente nos olvidamos que de igual manera esto implica el inicio, o esto implica la razón precisa por la cual, mediante su santa justicia y esa ira santa, y por no haber creído en su mensaje, por no haber temblado ante su palabra, muchos serán condenados. La misericordia de Dios a los padres se hace evidente. Y ahora Zacarías de igual manera menciona a Abraham, del juramento que hizo Abraham, versículo 73, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos. Un pacto que encontramos en Génesis 12, Génesis 15, Génesis 17. El pacto de Dios a Abraham, un pacto unilateral, un pacto incondicional, un pacto perpetuo. Un pacto que les concede victoria sobre sus enemigos. Un pacto que les provee confianza y les permite poder venir y adorar. Versículo 75, vean ahí cómo librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Un servicio que obedece las demandas de Dios, un servicio que se somete, un servicio que es para toda la vida. Lo que Zacarías menciona, lo que Zacarías establece es esta preciosa promesa, por supuesto, de que la misericordia de Dios para los suyos permite a su pueblo vivir para Él, encontrar descanso, encontrar victoria todos los días, de manera que en justicia, en santidad, sus pasos pueden ser encaminados. Hermanos, el anhelo de Zacarías es ser un siervo útil, fiel, pero sabe que para lograrlo necesita ser salvado por Dios, necesita la intervención divina. Y como tú y yo sabemos, el pueblo rechazaría al Mesías. Y el día de hoy nosotros, por gracia y misericordia, es que podemos entender y ver su misericordia también a nuestras vidas, pero no negamos la misericordia y los planes de Dios para su pueblo, Israel. Versículo 78, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Vean ahí cómo tenemos esta imagen continua de andar, sí, como mencionábamos anteriormente, de vivir delante de Él, de andar en sus caminos, de honrarle a Él. Lo leíamos hace un momento en versículo 75 y brincando el 76 y el 77, recordamos ahora otra vez la necesidad de que nuestros pies sean guiados en este camino de paz. La intervención divina que viene y establece y hace brillar la luz del Evangelio para que los hijos de Dios, para que su pueblo pueda mirar, contemplar al Mesías, someterse y vivir para Él. Pero justo en el ínter de este mensaje, versículo 76, tenemos algo muy interesante, ¿no? Versículos 76 y 77. Y es cómo Zacarías dirige su atención
al profeta del Altísimo, refiriéndose por supuesto a Juan. El ángel Gabriel ya lo había identificado de esta manera en el versículo 32 del capítulo 1. Altísimo. Bueno, este niño es profeta de este Altísimo Hijo de Dios. Y le dice, tú irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de pecados. Ahí está el mensaje de Juan el Bautista. Salvación, perdón de pecados y bautismo de arrepentimiento. Lo podemos ver bien ahí. De manera que su mensaje, preparar el camino, precisamente ahora que el Señor ha intervenido, ha mostrado su misericordia, establece sus planes divinos, permite que el pueblo pueda tener esperanza y de esta manera que puedan ser encaminados a la verdad. Es muy interesante cómo podemos ver a lo largo de este himno las referencias al caminar, las referencias al camino, las referencias al andar. Las referencias al servicio, a una actividad continua, a un compromiso continuo del pueblo de Dios, de los hijos de Dios. Vean ahí cómo encontramos estas referencias una y otra vez. Que le sirvamos sin temor, que le sirvamos en santidad y justicia delante de Él. Y este profeta del Altísimo prepara el camino del Señor para dar a su pueblo el conocimiento de salvación y el perdón de pecados, preparando ese camino mediante el cual de igual manera sus hijos, los suyos, los que reciben el mensaje, los que temen a su nombre, los que vienen en arrepentimiento y fe, son guiados por caminos de paz. Es muy esperanzador. Es un mensaje que da gloria a Dios, que honra y glorifica a Dios, que presenta evidencias de cómo se está cumpliendo lo que ya había sido prometido tiempo atrás. Por eso es que cuando llegamos al Gloria in excelsis, Lucas capítulo 2, versículo 14, esto se resume en un mensaje corto, conciso, pero sumamente profundo. Ya estudiamos el canto de María, ya estudiamos el Magnificat, ya meditamos, ya repasamos el contenido, ya dimos un vistazo rápido también al Benedictus, a este himno de Zacarías, y ahora procedemos a este corto, conciso, pero poderoso himno, mensaje de los ángeles. Versículo 14, una vez que se aparece una multitud de los ejércitos celestiales junto con el ángel, quienes habían anunciado a los pastores que en la ciudad de David había nacido el Salvador, ellos dicen, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Hermanos, aquí es donde nuevamente la santidad de Dios, el alto y sublime, y este mundo terrenal, y esta necesidad del hombre por salvación encuentran paz y reconciliación. Es en la persona de Cristo y en nadie más. Exaltar la figura de María por encima de esto no es correcto, no tiene lugar. Es un sinsentido, pues es Dios quien desde tiempo atrás había anunciado mediante sus santos profetas la venida del Mesías, la venida de la misericordia de Dios, el establecimiento de su paz y de esta manera el guiar a su pueblo en obediencia, en santidad y justicia. Gloria a Dios en las alturas, así como María comenzó, ¿recuerdan ustedes? Mi alma engrandece al Señor, así como Zacarías comenzó, bendito el Señor. Los ángeles dicen, gloria a Dios. ¿Cómo comenzamos nuestra vida, nuestra adoración, nuestros días? Hermanos, ante un mensaje como este, ¿cómo es que reaccionamos? La Escritura nos provee ese patrón y nos hace ver y nos dice, exaltando, glorificando, honrando a Dios.
Gloria a Dios en las alturas, donde Él habita. Y en la tierra, paz. En los cielos su gloria. Hermanos, es el Dios de gloria. Lo estudiamos hace un momento, ¿no? Cuando estábamos recordando el mensaje, el canto de María. ¿Quién es el Rey de gloria? Citando los salmos. El poderoso Yahweh, Jehová de los ejércitos, gloria a Él. El contenido de la alabanza a Dios es declarar que la gloria le pertenece a Él y de esa manera establecer que la gloria no nos pertenece a nosotros. Un mensaje que desafortunadamente no penetra, no permea mucho en las mentes naturales, humanas, carnales. Porque el hombre lo que quiere y anhela es recibir la gloria a Él mismo. Es más, hoy también creo que aún hasta a través de los regalos buscamos recibir ese afecto, recibir esa gloria, recibir ese reconocimiento, competir continuamente para presentarnos o posicionarnos por encima del otro. La competencia entre nosotros es algo natural y aunque en las mujeres puede ser que se vea menos, los hombres suele ser más evidente, pero ese continuo deseo de mostrarse superiores, de mostrarse mejores, de recibir reconocimiento, recibir gloria y sentarnos en nuestro propio trono es un engaño. Y es algo en lo cual debemos de continuamente tener presente para estar luchando contra nuestro propio corazón. Porque la gloria solo le pertenece a Dios. Y porque la gloria le pertenece a Dios y porque su misericordia es perpetua y porque su paz ha sido anunciada hoy en la tierra, tenemos esta esperanza. Que exista paz, que el evangelio de la paz, al ser anunciado, pueda proveer reconciliación. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, Hechos 10:36, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Cuando hablamos de gozo y paz, en estos cantos navideños, hablamos precisamente de esta paz que provee el Hijo de Dios. Colosenses 1:20, porque por medio de Él todas las cosas son reconciliadas, habiendo hecho la paz. ¿Cómo? Por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él. Qué importante es poder recordar esto. Y llegar desde el pesebre hasta la cruz, entendiendo y meditando en el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, meditando en su verdad, meditando en que sus planes son buenos, que su buena voluntad, sus planes perfectos son revelados a los hombres. Aquellos que temen genuinamente a Dios, paz. Paz entre los hombres en quienes Él se complace. Estas dos realidades gloriosas, hermanos. Gozo en el cielo, donde se proclama y alaba a Dios. Y gozo en la tierra, porque podemos gozar de su paz. Paz divina. Paz que no es como el mundo la da. Porque en el mundo tendremos aflicción. Si nos trasladamos hasta el mensaje del aposento alto, ahí a partir de Juan capítulo 13, si nos trasladamos a los últimos días de nuestro Señor Jesús en esta tierra con sus discípulos, inevitablemente somos recordados de esta paz. Porque Él les hace ver y les recuerda, en el mundo tendréis aflicción. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como este mundo. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Realmente gozamos hoy de su paz? Y te pregunto no solo eso, ¿realmente damos gloria a Dios con nuestras vidas y gozamos de su paz? Porque este es el propósito, este es el mensaje que los ángeles anunciaron a estos pastores. Que nuestros corazones realmente puedan armonizar con lo que se canta, se proclama en los cielos y de igual manera que día con día cuestionemos, meditemos, examinemos nuestro corazón y recordemos si realmente este mensaje es tan real a nuestras vidas que hoy podemos gozar de esta paz
que sobrepasa todo entendimiento. La cual el apóstol Pablo lo escribió, ¿verdad? Ahí a los filipenses. Y les hacía ver: el Dios de paz, Él llenará vuestros corazones. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios con oración y ruego, con acciones de gracias, y el Dios de paz guardará vuestros corazones. Qué precioso mensaje, hermanos. El poder darnos cuenta que esta paz es real. No es una utopía, no fue simplemente un mensaje hueco de los ángeles, sino una realidad para los hijos de Dios. Y finalmente llegamos al Nunc Dimittis, y este es este himno, este canto de Simeón. Recordarán ustedes ahí en Lucas capítulo 2, a partir del versículo 29. Y bueno, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este Simeón? Un hombre en Jerusalén, justo, piadoso, versículo 25, que esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Vean qué hermoso. Este hombre estaba esperando, estaba genuinamente anhelando ver la intervención divina, la consolación de Israel, un tema frecuente, recurrente en Isaías. O sea, nos habla acerca de consolaos, de este consuelo a Israel. Bueno, él, Simeón, estaba esperando esto. Y versículo 26, le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Qué preciosa promesa, ¿no? Un hombre justo, piadoso, y el Señor le concede este regalo. No vas a morir sin antes ver al Cristo. Movido por el Espíritu, viene al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo traen al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo. Y aquí es nuevamente donde nos encontramos ya con el cuarto himno en estos 2 capítulos de Lucas. El cuarto himno que está lleno de verdad y que por supuesto nos concierne de una manera muy especial a ti y a mí. Ve conmigo. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos y gloria de tu pueblo Israel. Los padres del niño estaban asombrados de las cosas que de él se decían. Corto, conciso, no se compara con las numerosas líneas en el Benedictus ni en el Magnificat, pero Simeón trae una linda verdad. Por cierto, Nunc Dimittis de igual manera es porque así comienza en latín esta oración. Ahora deja, o ahora básicamente esa despedida de Simeón, despides. Pero ¿qué es lo que hace Simeón? Él dice: mis ojos están viendo tu salvación. Ahora esto es una realidad a mi vida. Y está cargando en sus brazos, ¿verdad? Él toma al niño en sus brazos y diciendo: permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra. Permite que de acuerdo a tus propósitos yo pueda irme en paz, Señor. Otra vez este reconocimiento de Dios. Tú eres el dador, tú eres el todopoderoso. Concede, por favor, que pueda irme en paz conforme a tu palabra, conforme a lo que has establecido, conforme a tu promesa, porque han visto mis ojos tu salvación. La salvación de Dios es una realidad en la persona de Cristo, en la persona de Jesús. Y es Dios quien hace notoria esta salvación a todas las naciones. Y es lo que menciona él. Esta salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Luz a las naciones, lo que vemos en Isaías 42, versículo 6, Isaías 49, versículo 6, Isaías 51, Isaías 52. Si para los gentiles Cristo viene a ser la revelación de Dios, para Israel es su gloria. Esta preciosa verdad que involucra, que incluye a los gentiles y los planes de Dios para el mundo.
Los planes que por supuesto se convierten en una realidad en el segundo tomo de Lucas, que conocemos como el libro de los Hechos. Esta realidad de que no habría ese apartar o ese ignorar la necesidad del mundo, la necesidad de los gentiles, sino que la venida del Salvador también tendría implicaciones para ellos, para las naciones. Yo soy el Señor, Isaías 42:6. En justicia te he llamado, te sostendré por la mano, por ti velaré y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones. La promesa de Dios, la promesa de Yahweh conforme a su siervo, el siervo sufriente de Isaías, que por supuesto vemos revelado y vemos descrito de manera clara en Isaías 53. Pero aquí en Isaías 52, hablando de que él traería justicia a las naciones, que Dios sostendría a su escogido, a su siervo, y su alma se complace en él. Y de igual manera vendría a ser una luz a las naciones. Isaías 49, versículo 6. Dice el Señor de él: poca cosa es que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones, para que mi salvación alcance los confines de la tierra. Así dice el Señor, el Redentor de Israel, el Santo suyo. Al despreciado, al aborrecido de la nación, al siervo de gobernantes, lo verán reyes y se levantarán, príncipes y se postrarán, a causa del Señor que es fiel, del Santo de Israel que te ha escogido. Qué precioso. Nuevamente, en este caso, Simeón, trayendo estas promesas de la bendición que sería el siervo para las naciones. Isaías 51, versículo 4. Prestadme atención, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá una ley y estableceré mi justicia para luz de los pueblos. Para luz de los pueblos. Isaías 52, 10. El Señor ha desnudado su santo brazo a la vista de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Su reino poderoso, universal, evidente a los ojos de las naciones. Y por lo tanto Simeón recuerda y dice: mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, esta luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Es Dios quien pondrá gloria en Israel. Dios no olvida a su pueblo, pero claramente vemos que el alcance de su salvación es universal. Y hay esta preciosa verdad de que hoy, gentiles, podemos gozar y podemos recibir este mensaje de reconciliación, este mensaje de paz. En el Magnificat de María, fuimos recordados de cómo el reino y el poder solo le pertenecen a nuestro Dios. Solo Él es el merecedor de toda gloria. Y Él se complace en los humildes. Él es el santo, poderoso, fiel y misericordioso Dios, quien se complace y habita con el quebrantado y humilde de espíritu. En el Benedictus, las palabras de Zacarías, fuimos recordados de este cuerno de salvación, de esta figura de autoridad, de este mensajero que vendría a preparar el camino del Señor. Pero ¿cómo? Desde lo alto vino esta aurora y esta luz que viene a dar brillo aún en la oscuridad más terrible. Pero cómo este mensaje de salvación involucra precisamente arrepentimiento, perdón de pecados, salvación en su nombre.
En el Gloria in Excelsis de los ángeles a los pastores fuimos recordados que la gloria solo le pertenece a Él. Y hoy hay oportunidad de tener paz. Pero de igual manera esa paz viene cuando el hombre es bajado de ese trono de su propia ilusión y se somete, se humilla y contempla al Dios Todopoderoso. Se humilla, contempla, reconoce que solamente Dios es merecedor de toda gloria. Y el hombre necesita salvación. Y esto solamente se encuentra en Cristo, como lo vimos en el Nunc Dimittis, luz de revelación a los gentiles. Salvación en presencia de todos los pueblos. Y esta salvación es una realidad. Hermanos, así es como el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según Lucas, comienza. Estos 2 primeros capítulos, con 4 cantos, con 4 himnos, 4 verdades, que nos deben conmover, que nos deben sacudir, que nos deben llevar a meditar en nuestras vidas, en nuestros corazones, y de igual manera que nos deben llevar a adorar genuinamente a nuestro Dios cada día de nuestras vidas y valorar, entender, glorificar y magnificar su nombre por quien Él es y cómo continúa mostrando su misericordia hasta el día de hoy.